Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Esta es la cuarta edición ya de este curso de manejo de sistemas de información geográfica. Más puntualmente, el programita que vamos a estar utilizando es QGIS, un software libre. Bueno, como excepcionalidad, ¿no? Tenemos esta virtualidad, vamos a manejarnos a través del campus que ofrece el sistema de educación a distancia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en este programa de Universidad de Verano. Allí tienen las pautas de cómo vamos a trabajar a lo largo de este cursito. Esta videoconferencia, estos encuentros virtuales no son obligatorios, pero eh, tienen ustedes la posibilidad de asistir, lo cual es mucho más ameno, porque he cursado cursitos que no han tenido estos momentos de presencialidad virtual, digamos, y han sido bastante poco llevaderos. Y las que no tengan tampoco la posibilidad de poder participar en vivo, vamos a dejarlos grabados, así que no se van a perder estos momentos sincrónicos. Bueno, antes que nada, bueno, muchísimas gracias a aquellos y aquellas que ya se han presentado en el foro, tienen el foro para presentarse, las que quieran y los que quieran, esto tampoco es obligatorio. Lo que sí va a ser obligatorio, como no tenemos forma de tomar asistencia, como hacíamos años anteriores, es la entrega de un trabajito final que va a ser algo bastante llevadero. Va a tener que ver con todo lo que aprendan a poder desarrollar con este software que les vamos a enseñar a utilizar. Eh, ya sea que esté vinculado con vuestros intereses particulares, o nosotros ya también les vamos a ofrecer la posibilidad de hacer un trabajito práctico con material propio nuestro que les vamos a ofrecer. Así que ahí tienen dos posibilidades. Em, consejos varios. Ni bien empecemos las videoconferencias, estos encuentros virtuales, tengan siempre abierto QGIS en la versión 3.10. Espero que todos hayan podido descargar e instalar correctamente la versión 3.10. Si tienen una versión posterior o anterior, no hay prácticamente ningún problema. Van a variar algunas cositas menores, pero vamos a estar utilizando la versión 3.10. ¿Por qué? Porque es la más estándar, la más estable, la que menos problemas tiene, porque ya ha sido bastante evaluada, ¿sí? Por los desarrolladores del QGIS. Y las versiones posteriores, digamos, son las que más actualizaciones tienen, más al día están, pero pueden llegar a tener algún tipo de error, con lo cual puede tildarse el programa, cerrarse o tener algún tipo de imprevisto. Por eso elegimos la versión 3.10. A Coruña se llama. ¿Qué más? Tengan abierto entonces el QGIS, tengan abierto y descargado el material que les subimos al campus, ¿sí? Vamos a trabajar con algunos materiales en PDF y algunas capas, layers o shapes, se le llaman a estos mapitas, ya mapeados por otras personas. Eh, Están en el material en el campus y le está zipeado, ¿sí? Así que si tienen algún problema con archivos comprimidos o zipeados, también les dejamos un programita para deszipearlo, para descomprimirlo, eh, así que lo van a poder utilizar mucho más puntualmente, rápidamente, si ya lo tienen descargado en sus carpetas. Las carpetas, otro tema. Las carpetas es importante que mantengan todo en una sola carpeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si van variando el nombre de la carpeta o van modificando, copiando y pegando el archivo o los archivos hacia diferentes lugares, primero se van a hacer un embrollo ustedes, lo cual me pasa continuamente a mí. Pero más allá de eso, QGIS maneja una forma de trabajar que si ustedes le cambian el nombre de la carpeta o el archivo, o lo copian o lo cortan y lo pegan en otra carpeta, deja de funcionar. Esto ya lo vamos a ver con el tiempo, pero son pequeños consejos que les vamos a dar antes de comenzar. Y obviamente, otro pequeño consejo que les damos es tengan a mano algún papel y lápiz, por ejemplo, o un Word o algún procesador de texto para anotar algunas cositas que vayan aprendiendo o que no conocían o que no estaban actualizadas o actualizados, lo cual van a formarse ustedes mismos un pequeño tutorial propio de lo que vayamos viendo a lo largo de la cursada. Así que bueno, nada más. Nos presentamos brevemente. Yo soy Luis Fabiani, si bien me aparezco con otro nombre. Hemos creado este correo electrónico para poder subir al canal no propio, sino adecuado, digamos, del propio curso.
el material que vayamos grabando. Soy Luis Fabiani, como les decía, doctorando becario del CONICET, actualmente también docente e investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y me especializo más o menos en estas cuestiones de sistemas de información geográfica. El resto de mis colegas, adelante. Marcelo, Marce, ¿querés presentarte? Bueno, sí. Yo soy Marcelo Farenga, cartógrafo, trabajo en el Instituto de Geología de Costas, pertenezco al grupo de extensión de geomática, soy profesor adjunto, dedicación exclusiva, docente de las materias de geomorfología, cartografía aplicada y sistemas de información geográfica y geología general, además de los cursos que hacemos acá con los compañeros y otras actividades que por ahí no vienen al caso. Pero ese más o menos es mi perfil. Bien. Yo soy Fernando Sabuda, ahí está, ya que no aparece el nombre propiamente. Soy geógrafo, profesor, licenciado y también me doctoré en geografía por la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad del Sur. Trabajo con Marcelo en algunas de las cátedras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y bueno, y también trabajo en el Instituto de Formación Docente en el área de la formación y específicamente en la formación en estas herramientas, específicamente un poco la cartografía y sistemas de información y teledetección. Así que bueno, este trío nos hemos formado ya desde hace 3 años para liberar, ¿no?, este conocimiento sobre sistemas de información geográfico y que todas las personas puedan acceder en función de sus necesidades e inquietudes. Así que creo que hago extensivo de mis colegas la bienvenida a todos, a todas y a todos. Así que empezamos. Bueno, si les parece, Fer y Luis, empezamos con la parte teórica, que voy a hacer una breve introducción antes de entrar en la presentación. Sí. Pero el objetivo, digamos, de este curso es que ustedes trabajen mucho, que tengan mucha práctica. Esto es lo que hemos aprendido a través de los años. La teoría es importante y la van a tener y va a estar disponible, pero es muy importante que ustedes trabajen en sus casas, en sus trabajos, en sus equipos, con datos que nosotros les vamos a dar y en el caso de que tengan ustedes datos propios. Así que la teoría va a ser corta para que ustedes tengan mucho tiempo para trabajar y consultar sobre todo lo que les vaya ocurriendo. Antes de empezar, y me parece que estaría bueno que dijeran si todos pudieron instalar el QGIS o si hubo algún problema. Después, si hubo algún problema, lo veremos aparte, pero porque si no, ya hoy tendrían que empezar a trabajar con este sistema. Si nadie dice nada, quiere decir que lo pudieron hacer. Bueno, Sí. todos lo pudieron hacer, qué bueno. Este curso va a dar muchas alegrías entonces a todos, todas. Voy a empezar a presentar la diapo. Ustedes me dirán si la están viendo. A ver. Ahí estarían viendo. Y así ahí empezamos a ver, sí. Luis, ¿estarían viendo? Sí, perfecto. Adelante. Bueno, este es el nombre del curso
el taller que estamos dando. Toda esta información está, digamos, disponible en el mosaico del material del primer día, ¿no es cierto? Que está. Bueno, la primera pregunta, a lo mejor algunos ya tuvieron alguna introducción, pero escucharon, vamos a trabajar en SIG, sé que es una herramienta importante, pero ¿qué es en SIG? Entonces, vamos a tomar algunos conceptos, porque algunos dicen, bueno, un GIS o un SIG son mapas. No, en realidad es un software, por ejemplo el QGIS que nosotros los invitamos a instalar. No, son bases de datos. No, en realidad es una herramienta o fin en sí mismo. Todos estos conceptos son los que uno ha escuchado a lo largo del tiempo y a lo mejor de una manera desordenada. Bueno, en este caso, Busai y Umakata lo definen como una herramienta que permite la integración de bases de datos gráficas con bases de datos alfanuméricas. Después vamos a ver todo esto. Para representarlos en un sistema de coordenadas y realizar un tratamiento espacial de los datos a fin de obtener una información significativa. Esta es una de las definiciones que nosotros consideramos como importante, y de las cientos de definiciones que hay, otra que tomamos es esta. El SIG es una tecnología aplicada a la resolución de problemas territoriales a partir de la administración de datos constituidos por tres componentes principales. Un componente espacial, uno temática y por último el temporal, que puede o no estar presente de acuerdo a nuestro trabajo, nuestro proyecto, que también vamos a ver cómo se va a definir, ¿no es cierto? Bueno, dentro de estas dos están todas las que hemos encontrado, digamos, como importantes y relevantes. Pero si ustedes buscan, seguro que van a encontrar muchísimas más. Dentro de los sistemas de información vamos a encontrar dos caminos, como si fueran dos ramas, y una es el mundo de los sistemas de información privativos, o también se les llama de pago, o de acuerdo a las traducciones que consigamos. A nosotros nos gusta el privativo porque en realidad la, la, lo antinómico de libre sería como esclavo, por decir de alguna manera. No se puede poner esclavo, pero ponemos privativo porque vamos a explicar en otra filmina por qué creemos que es privativo, por qué no es para todos el sistema de información geográfica, digamos, de pago. Bueno, los privativos se distribuyen con licencias, son restrictivas, ¿no es cierto? Primero, como todos saben, una licencia hay que pagarla. Y el código fuente es propietario, no es nuestro, o sea, ellos nos venden un paquete, o sea, acá no estoy valorizando si está bien o mal, sino estamos dando dos caminos, como si fueran dos autopistas, en donde la vida nuestra, al elegir una de estas herramientas, debe elegir qué vamos a hacer. El código fuente es de ellos, de la empresa que nos venda el software, ¿no es cierto? No es nuestra. Nosotros vamos. En soluciones de escritorio presentan un mayor desarrollo, claro, porque hay empresas destinadas a hacer esto, ¿no? Estas empresas están montadas de una manera, digamos, no colaborativa, sino que todos cobran por hacer su trabajo y ese trabajo debe ser pagado por todos quienes querramos hacer uso de esa herramienta. Tiene un gran espectro de funcionalidades. Tiene buena interoperabilidad con formatos propietarios y también con formatos abiertos. El soporte es de buena calidad o de muy buena calidad. Obviamente los cursos que se dan bajo este paraguas, digamos, además de ser, cuando son presenciales, son en edificios hermosos, donde se sirven, se hacen coffee break,
o se hacen, hay mucha, digamos, no solamente tecnología, sino mucho negocio empresarial alrededor de todo esto, que no está mal, es así, es como ellos montan su espectáculo y su negocio. O sea, es un negocio para ellos, y está bien que lo sea. Después, por el otro lado, están los software libres. Las licencias son libres, o sea, el código es abierto. Cualquiera de nosotros que quiera poder aportar al crecimiento o al desarrollo de estos software lo puede hacer. Obviamente hay que tener conocimiento de programación y de, digamos, de informática, ¿no es cierto? Pero cualquiera de nosotros podría desarrollar un código abierto que resuelva un problema propio de nuestra temática, que así fue como fue creciendo, digamos, todos los software libres. O también colaborar en códigos que ya estén iniciados y que nosotros encontremos la posibilidad de algún desarrollo que lo amplíe, o que lo mejore, ¿cierto? Como una red a la cual nosotros tenemos acceso si quisiéramos y tuviéramos el conocimiento para entrar y mejorar estos software. La interoperabilidad orientada a estándares abiertos o a sistemas liberados como JFIL también son una característica de estos software. O sea que trabajan con todos los estándares posibles abiertos, pero también con los sistemas privativos. Todo esto se ha dado, digamos, gradualmente. Cuando se iniciaron los software libres, estaban muy atrás, muy poco desarrollados. Yo, que soy el más grande de los tres, digamos, he visto esta evolución y he desinstalado muchas veces de estos software libres porque no estaban a la altura de los privativos. Ahora ya podemos decir que podemos elegirlos sin problemas, salvo que tengamos alguna temática que los software libres todavía no resuelven o no se adaptan a nuestra problemática. Pero bueno, eso será un paso que es muy adelante de lo que vamos a dar hoy, ¿no? En este curso. No va a ser un problema que nos vamos a encontrar ahora, ni siquiera dentro de un corto o mediano plazo. Bueno, la alta implementación en el mundo académico, en pequeñas y medianas empresas y organismos públicos. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la próxima filmina que además de adaptarse y de ser muy buenos y de tener esta interoperatividad y los códigos abiertos, tienen una cuestión de costo. El soporte está restringido a lista de usuarios. Obviamente la mayoría está en inglés, porque el mundo, digamos, de mayor desarrollo tecnológico, como sabemos, no es el mundo de habla hispana, ¿sí? Y además el, el idioma en el cual nos comunicamos todos o tratamos de comunicarnos es el inglés. ¿Es una traba para muchos? Sí, pero es lo que hay actualmente. No quiero decir que no haya listas en español o en otros idiomas, pero las más ricas, donde se plantean los mayores desafíos y donde se responden la mayor cantidad de preguntas sobre los problemas que surgen en los SIG y cómo resolverlos, se encuentran en listas en inglés. Y a la disponibilidad del código. O sea, si yo estoy acá, Marcelo Farena, desde los acantilados, y quiero modificar un código de alguna aplicación de software, bueno, me tengo que comunicar con la gente que está trabajando con ese código y trabajarlo, que lo disponibilicen, que no es imposible, pero porque es un código abierto, pero es otro mundo, digamos. Es como estar haciendo una cirugía, digamos, eh, una cirugía muy detallada y muy adentro, trabajar adentro de los software, del software. O sea, ya me importa a esta altura decir, quiero que el software haga esto y que hoy en día no lo está haciendo. Ustedes van a trabajar sobre herramientas que ya están disponibilizadas y que no sabemos qué ocurre en ese código
qué proceso corre cuando yo toco un icono y abre una ventana. Bueno, porque no me interesa. Sigamos. Dentro de los software privativos o propietarios o comerciales, como se los llama, tenemos todo este universo. Obviamente, y más. Estos son los que consideramos más relevantes, los más conocidos. Y arriba de todos, a la cabeza, está ARGIS, que es de ERRI, una empresa multinacional, que es la que mayor desarrollo y mayor avance tuvo y tiene. Y, y se hizo popular con el lanzamiento de ArcView, que alguno de ustedes dijo, alguna de las compañeras dijo que estaba trabajando en esa plataforma, que era la que en realidad fue la primera que conocimos muchos de nosotros. Y bueno, este es el software, digamos, más desarrollado, pero no el único. Dentro de ArcGIS, o dentro de otros, pero sobre todo de ArcGIS, ustedes calculen que la compra de la licencia sale alrededor de $10.000 y el año que viene, o dentro de un año y medio, 2 años, sale una actualización y esa actualización no está contemplada dentro de estos $10.000 y tendré que hacer un desembolso de aproximado a eso. O si no, lo que hace mucha gente, digamos, ¿no? Dentro de los cuales en algún momento nos encontramos, que fue trabajar con software craqueados o truchos, que nosotros ya abandonamos esa línea porque encontramos no solamente que ese no era el camino, porque estas empresas son muy voraces, hemos querido hacer cursos y pedido licencias que tengan una distribución para que nosotros podamos dar estos cursos. Esto fue alrededor de hace 10 años. Y que esas licencias después eh, se desvincularan, que tuvieran una fecha de vencimiento. Y ni así, ni aunque sea así promocionando un producto que es propio de ellos, ni así nos dieron esa participación mínima, lo cual nos mostró el grado de voracidad que tienen. O sea, ellos quieren, además de todo esto, hacer, dar esos cursos y cobrar, obviamente, por ellos, mucho más, cifras que son impensadas para nosotros, ni hablar de la universidad pública o espacios o empresas públicas, ¿no es cierto? Organismos públicos. Dentro de los software libres también existe una gran cantidad una constelación de software. Hay muchos que están iniciando, siempre funcionan a lo mejor bien con una determinada problemática. Por ejemplo, trabajan muy bien con inundaciones o con, eh, eh, digamos, temáticas ambientales o con sistemas o con imágenes satelitales. Se especializan en distintas temáticas. Por ejemplo, el EPIinfo trabaja con temáticas relacionadas a la salud. No quiere decir que no tenga, que no trabaje con otras temáticas, pero su fuerte está desarrollado en esa parte, en la parte, digamos, salud, en la parte epidemiológica, por eso se llama EPI, y así cada uno de estos software tiene su mayor, digamos, fortaleza en alguna temática en especial. Algunos están desarrollados más, más equilibradamente. Y también a la cabeza de todos estos, como estaba el ARGIS dentro de los privativos, está el QGIS, porque fue el que se desarrolló más exponencialmente, podemos decir, a través de los años. Es el que tiene la comunidad mayor de usuarios y de gente que trabaja sobre los códigos. Empezó siendo una plataforma que estaba únicamente en inglés y ahora ya tiene aportantes, digamos,
gente que aporta con su conocimiento desde todos los idiomas y de todos los lugares del mundo. Tiene una comunidad internacional muy, muy grande. Y fue el que picó en punta desde hace unos tiempos. No es el único, pero es el que nosotros consideramos más universal y el más desarrollado. Por eso es que no solamente nosotros lo hemos adoptado, sino gran parte de la comunidad internacional. Vemos ustedes a la derecha de su pantalla que el costo es cero. Claro, estamos hablando del software, no de cómo vamos a introducirnos en él. Ustedes, por ejemplo, están haciendo un curso que tuvieron que pagar mínimamente, porque es un curso desde la universidad, muy económico y accesible, no restringido, digamos, para casi cualquiera que lo pueda hacer. Y nosotros le estamos dando toda la plata, no solamente la plataforma, sino la información como para que ustedes puedan replicar y puedan ser parte de esta red, digamos, de conocimiento y de distribución del conocimiento. Seguimos. Bueno, esto de 0 pesos ya saben que es algo de mucho peso para que las universidades públicas, las instituciones gubernamentales, nacionales, provinciales y municipales se acerquen a este tipo de herramientas. Pero no solamente por el costo, sino porque realmente son muy poderosas. Acá vamos a hablar ya hablamos de lo privativo y de lo libre. Nosotros obviamente estamos a favor del software libre, siendo parte de una universidad pública y gratuita. Es la herramienta además, que es la que debemos, digamos, replicar y dar tratar de brindar nuestro conocimiento, y en los grupos de investigación en donde cada uno estamos, trabajamos con estas herramientas. Ahora se divide la herramienta, dentro de la herramienta que elegimos, ya nosotros decimos que estamos en la de software libre, hay dos formatos operacionales y de almacenamiento. Ahí veía que Laura había puesto que, bueno, ellos tienen una necesidad de trabajar con imágenes satelitales, y seguramente será la necesidad de otra gente del grupo, otras personas. Nosotros vamos a mostrar esta división, y como es un curso, digamos, inicial, no podemos abarcar todo. Vamos a abarcar el mundo vector, pero pero dando algunas características del mundo raster. De todas maneras, para todos aquellos que quieran trabajar con imágenes satelitales, va a haber mucha información y también nos pueden consultar. Y estos cursos, digamos, de alguna manera no se pueden dar en seis encuentros, y no podemos darlo de una manera como nosotros queremos y abarcar estos dos formatos. Seguramente en un futuro será abordado, siempre estamos viendo esa posibilidad, o con otros grupos que ustedes encuentren para formarse dentro de estos formatos. De todas maneras, lo que vamos a hacer en Vector va a ser mucho, y le digo a Laura en especial porque, bueno, la conozco, somos compañeros de trabajo, y además a todos los que están en este curso, que lo que vamos a poder hacer en formato vectorial van a ver que es muy amplio, muy rico, y que también les va a abrir un mundo que seguramente les va a aportar para su trabajo. Bueno, en los formatos operacionales, nosotros tenemos el mundo real sintetizado en esta imagen, que nosotros encontramos como que existe un camino, un jardín, una casa, y todo lo que es verde clarito, que sería una zona que no está determinada. No fue importante para nosotros discriminarla como un objeto temático. Pero los sistemas de información van a como todo modelo, va a tratar de sintetizar la realidad
una realidad que es la que podemos conocer, pero que es infinita o tenemos que sintetizarla para ponerla en un formato digital, digamos, ¿no es cierto? Que es lo mismo que también sería en un formato analógico. En alguno de ustedes seguramente tuvo acceso a una carta topográfica o una carta náutica en formato papel, que serían el formato, digamos, analógico de lo que vamos a ver, y de alguna manera también es una síntesis, porque es una síntesis de lo que creímos importante reflejar, creímos sustancial, pero no está todo lo que ocurre en la realidad. En este caso sintetizamos este mundo real en camino, casa y jardín. En el mundo vector, la síntesis de este mundo real, se hace a través de coordenadas X e Y, que pueden ser Gauss-Kruger, ya la vamos a ver, pero imaginemos coordenadas X e Y por ahora, y después vamos a explicarlas un poco más, o de latitud y longitud. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos, fíjense que tenemos puntos, tenemos vectores que pueden ser líneas y otros vectores que pueden ser polígonos. Entonces, estamos sintetizando este camino por puntos que conforman líneas. En cada uno de esos puntos tenemos coordenadas X e Y o latitud y longitud. La casa, que está transformada por un polígono que tiene vértices, esos vértices tienen latitud y longitud o coordenadas X, Y. Y el jardín, lo mismo que la casa, otro polígono. Esta es la manera de sintetizar el mundo real en el modelo vectorial. El modelo raster tiene como un mallado, digamos, un mallado de píxeles. La unidad es el píxel. Ya no hablamos de unidad vectorial como si fuera el punto o la coordenada de ese punto, que puede estar siendo solamente un punto que defina, por ejemplo, una escuela o un hospital en un formato de punto o de línea o polígono, sino que acá el formato en el modelo raster es el píxel. Por ejemplo, ejemplos de formato raster serían una impresora que tiene los famosos DPI, puntos por pulgada, en donde sabemos que la mayor resolución se la da que este píxel sea más chico o más grande. Cuando más chico es el píxel, más resolución espacial tiene y nosotros vemos una mejor resolución en la impresión o, por ejemplo, en la pantalla que estamos viendo ahora, que está formada también por un modelo raster de píxeles que integran esta pantalla, los famosos 1024 por 800 y pico, o el Ultra HD de los nuevos monitores. Bueno, todo eso se encuentra en el formato raster. Entonces, el mismo mundo real está sintetizado por los píxeles que integren a ese camino, a esa casa y a ese jardín, ¿cierto? Todos los píxeles que contienen esas distintas temáticas. Entonces, acá tenemos otra sintetización de lo que es el raster y el vector. Entonces, el vector se basa en el uso de vectores definidos por pares de coordenadas. Cada uno de estos puntos tiene un par de coordenadas, X e Y, latitud, longitud. Las tres entidades básicas, como dijimos, son el punto, la línea y el polígono. Es adecuado para trabajar objetos con límites definidos, por ejemplo, unidades políticos administrativas, unidades estadísticas, vías de comunicación, parcelas, unidades de muestreo, entre otros. El formato vector divide la zona en una retícula o malla regular de celdas, como dijimos píxeles, y se atribuye un valor numérico a cada una como representación de su valor temático. Por ejemplo, podemos decir que las celdas que eran la casa tengan todos valor 1, las celdas que sean camino tengan todo valor 2, las celdas que sean parte del jardín
tengan un valor, digamos, temático 3. Y así vamos dividiendo por la temática el valor del píxel. Se concibe como un espacio continuo, ¿eh? O sea, todos los píxeles que tienen un mismo valor temático están uno al lado de otro, por eso son, el espacio es continuo. Fíjense que acá no es continuo en el vector, lo que no se incluye, digamos, no tendría continuidad. ¿Eh? Bueno, es útil para la distribución no tendría continuidad espacial. ¿Eh? Es útil para análisis de fenómenos o atributos de límites difusos, como por ejemplo dispersión de nubes contaminantes, tipo de suelo, patrones de precipitación y también, obviamente, utilización de imágenes satelitales. Las consultas que puede y que debe responder un SIG serían estas. Cuando nosotros vamos a implementar un SIG, que ustedes lo van a hacer a través del curso, tenemos que poder decir, bueno, ¿qué hay ubicado en tal latitud y longitud? Si hay un punto, si hay un polígono, si hay una línea ubicada en esa latitud y longitud, o en esa, el SIG me tiene que responder, acá hay una casa, en esta coordenada hay una escuela, en esta coordenada hay un camino, un arroyo. Sí está asociado, digamos, a esa temática. Ahora, ¿qué ocurriría en ese espacio? ¿Se acuerdan del modelo vector? Voy a volver porque, por ejemplo, acá todo lo que es verdecito claro no está definido. Ven que por eso no es continuo, ¿no? Entre otras cosas, no es continuo. Y en este modelo píxel de raster, en este modelo raster, esto tendría un valor numérico. Por eso se dice que es continuo. También lo podemos ver después, o eso es también una mirada más profunda. Pero acá no estaría definido este espacio. Entonces, si nosotros preguntamos qué hay en un punto de ese espacio, me va a decir que ahí no hay nada en el modelo real, en la síntesis del modelo real al modelo, digamos, vectorial. Porque ahí nosotros no pusimos ningún valor. Pero en todo lo demás que consideramos importante, sí me tiene que decir. ¿Qué condición hay, por ejemplo, voy a buscar dentro de ese modelo un terreno disponible de más de 200 metros de frente, que tenga ese terreno, y cercano a un colegio? Bueno, si yo tengo mapeados los colegios en mi sistema de información y los terrenos, no todos los terrenos van a poder cumplir esta condición. Si hay alguno que la cumpla, me lo va a tener que decir el sistema, me va a tener que responder. Estos terrenos y no otros cumplen la condición que vos me estás pidiendo. También puede decirme, ningún terreno cumple la condición que vos estás buscando. También, ¿qué ha cambiado? Una variable temporal, que si yo la tengo, digamos, digitalizada, por ejemplo, imaginemos eh, eh, la mancha urbana, que tengo la mancha urbana del 2020 y la mancha urbana del 2010. Entonces, yo tengo una variable temporal. La variable de temática, vamos a ver, es la mancha, digamos, urbana, mapeada en dos momentos, dos instantes, 2 años distintos. Bueno, si ha cambiado esa mancha, o sea, ha crecido, yo puedo ver hacia dónde ha crecido la ciudad, hacia dónde se ha mantenido igual y puedo cuantificar esa variable. ¿Eh? No solamente hacia dónde ha crecido, sino cuánto. Lo mismo pasaría con una variable del mapeo, por ejemplo, de una inundación o una época de sequía o un incendio forestal. Si tenía mapeado una mancha, digamos, forestal antes de un incendio y después puedo ver
cuánto se quemó, qué superficie, hacia dónde, qué parte quedó igual, dónde yo necesitaría reforestar. Bueno, son preguntas que tengo que poder responder. ¿Qué patrones espaciales existen? Por ejemplo, ¿por qué se producen enfermedades en ciertas zonas más que en otras? De alta tensión que va por una zona rural y sabemos que no se puede construir o no puede ser habitable a 500 metros de esa zona. Bueno, a lo mejor esto no se cumple y hay patrones espaciales como por ejemplo una línea eléctrica o pozos contaminados que nosotros podemos decir, bueno, este es un patrón espacial, estos pozos están contaminados y yo puedo encontrar toda la gente que vive o las personas que viven cercanas a esos pozos y puedo hacer un plan de desarrollo sanitario o de acción, digamos, gubernamental para, no solamente para mejorar eso, pero sino para, por ejemplo, llevar agua a los lugares donde el agua está contaminada, llevar cisternas o emprender, digamos, alguna metodología que en centros de salud que mitiguen ese tipo de enfermedades. Y otros modelos, por ejemplo, de qué ocurriría si ensancho una calle o si este río o este arroyo cambia de curso o en una época como esta lluvia, por ejemplo, no es una época, sino es muy agotado esta semana, porque venimos de una sequía terrible, pero ¿qué ocurriría si este arroyo se desborda o esta laguna crece o esta laguna digamos, recibe aportes extraordinarios y hay gente viviendo ahí? Entonces, lo que puedo hacer es modelar a través de un sistema de información una realidad. Por eso decíamos que la variable temporal no solo puede existir o no de acuerdo a la problemática que en este caso la variable temporal puede existir y para los modelos también. Para los modelos deberíamos hacer un estado inicial o un estado anterior y podemos modelar un estado posterior, donde acá también la variable temporal sería importante. Bueno, es medio redundante explicar esto, pero bueno, surgen de la necesidad de proveer mayor y mejor información para la toma de decisiones, ¿no es cierto? La información que hay sobre el espacio geográfico, sobre el territorio, cada vez es mayor. Entonces tenemos que saber cómo gestionar y cómo modelar tremendas masas de información, bases de datos. Sirven para trabajar en ambiente, impacto, conservación, todo lo que está acá y mucho más. Seguramente cosas que a ustedes en los grupos de investigación sean particulares que no están seguramente contemplados acá, salvo en grandes rasgos como ambiente, impacto y conservación, mapa de amenazas, recursos naturales, pero dentro de cada uno de estos ítems hay mundos muy diversos como para empezar a abordar. No nos vamos a detener mucho más, acá terminamos esta presentación porque lo más importante es lo que vendría ahora, que es cómo ustedes van a empezar a abordar el espacio con esta mínima, pero que llevó mucho tiempo, ya estoy viendo, esta mínima introducción. Lo dejo ahora con Luis, que va a empezar a mostrar la parte práctica. Después las preguntas, bueno, van a estar los foros y va a estar todo lo demás para que podamos hacerlo de manera asincrónica. Sí, obviamente si les motivó alguna pregunta o duda, consulta y la quieren hacer, adelante. Sí, Mientras, vamos a hacer lo siguiente. Para las que no tengan abierto QGIS, ténganlo abierto. Para quienes no hayan podido bajarse
los shapes, bájenselos del campus, y vamos a empezar a entonces trabajar con esta herramienta que ya hemos presentado bastante ampliamente. Así que, si les parece, voy a empezar a compartir, a ver, para que me puedan seguir. Bueno, seguramente quienes se han descargado e instalado el programa ya lo han abierto, por lo menos una vez para chusmearlo, ¿no? Me imagino que las ganas y las ansias de ver cómo es el programa son enormes y uno no se aguanta. Y más de uno seguramente también ya tenga experiencia con el uso del programa. Así que seguramente también la ventana que estén viendo difiera un poco de la ventana que ustedes tienen, aún siendo que este es el 3.10. Voy a la ayuda para ver, para mostrarles que estoy utilizando la versión 3.10.14 a Coruña del QGIS. Pero, ¿de qué depende entonces esta cantidad enorme de botones que aparecen aquí arriba? Justamente de la utilización que uno ya le haya hecho al programa. Porque a medida que uno utiliza el programa, lo que puede hacer es instalarle complementos. Así como en nuestros celulares podemos instalar aplicaciones para darle mucha más funcionalidad a nuestros teléfonos, QGIS tiene la versatilidad de poder instalarle extensiones o complementos, así como en nuestros navegadores también, para poder ampliarle las funcionalidades que tiene. Entonces van a ver botones que quizás ustedes no tengan y viceversa. Si ustedes me mostraran vuestros QGIS, quizás yo vería botones que tampoco utilizo y tampoco tengo instalados. Bien, esta es la pantalla principal cuando abrimos QGIS la primera vez. Y vamos a trabajar principalmente con estos botones de arriba, que son los menús del programa. Y voy a utilizar como guía, a ver, la clase práctica número 1 que tienen en el campus. Ahí está. Vamos a ir al principio de todo. A ver, ahí está. Bien, este PDF mostraba, bueno, un pequeño tutorial que voy a utilizar como guía, ya les decía. Y la primera cosa, obviamente, era instalar QGIS, que imagino que todas y todos ya lo tenemos instalado. Y entonces nos mostraba una primera pantallita de cómo se ve el programa. Esta es una versión anterior, la 2.14, pero básicamente no se ha modificado mucho de versión en versión. Los distintos paneles que van a tener el programa, donde se va a ver diferente tipo de información y tienen distinta funcionalidad. Los botones principales van a estar aquí sintetizados, pero están obviamente todos dentro del menú principal de estos menús. Voy a ir y venir en la proyección de lo que les esté compartiendo para mostrarle más en detalle, ¿sí? Estos son los menús principales que vamos a ir utilizando, pero algunos botones, como ya les decía, son como síntesis y entonces los tienen mucho más a mano en lugar de tener que buscarlos dentro de cada uno de estos submenús. ¿Sí? Lo mismo, este panel lateral izquierdo que ven aquí es una síntesis de qué cosa? De este menú capa. ¿Por qué? Porque si yo vengo al menú capa y voy a añadir capa, si se fijan, se despliega esta otra ventanita al costado, este otro menú, y si se fijan son exactamente los mismos iconos que están en ese panel lateral izquierdo. ¿Ven? Entonces tenemos mucho más a mano accesos directos a estos botoncitos que la funcionalidad de estos botoncitos es incorporar mapas al área de trabajo. ¿Sí? Que básicamente lo que veíamos como... Sí, una pregunta, sí, a ver. Si no me aparece esta barra, ¿por dónde se puede desplegar? Muy buena pregunta, excelente. Bueno, si no me aparece esta barra, lo que tienen que hacer es venir al menú ver. ¿Sí? Arriba, el tercero
de las opciones es el menú ver. Y abajo del todo tenemos la opción de paneles, si no me equivoco. O barra de herramientas. Barra de herramientas, perdón, me equivoqué. Esto de tener tanto software en la cabeza a uno lo marea y ya no sabe dónde están las cosas. En el menú de ver, abajo del todo casi, en la opción de barra de herramientas, tenemos esta opción, administrador o administrar capas. Yo lo tengo tildado, eso quiere decir que me va a mostrar entonces el panel lateral izquierdo. Si yo lo destildo, desaparece. Entonces, para los que no lo tienen, simplemente vienen al menú ver, abajo del todo casi, a la opción de barra de herramientas y tildan la opción de administrar capas. Entonces automáticamente ahí tienen este otro panel lateral izquierdo con las opciones para incorporar mapas. Lo voy a sintetizar de esta forma medio burda, pero sepan que estos botones les van a posibilitar a ustedes incorporar mapas a dónde, al área de trabajo. Esta sería el área principal de trabajo. Este lienzo en blanco sería el área principal de trabajo. Y los mapas van a ver que se van a ir incorporando en este otro panel de capas. Vamos a poder ir tocando arriba de cada uno de los mapas cuando aparezcan aquí para poder visualizarlos o no, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo con tiempo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Así como les decía que los software y los celulares y los navegadores tienen extensiones, aplicaciones o complementos, este software QGIS tiene complementos que nos permiten a nosotros ampliar la funcionalidad básica con la que viene preinstalado el QGIS. Y vamos a enseñarles cómo instalar uno que es muy útil. ¿Por qué? Porque nos permitirá traer mapas de fondo sobre los cuales vamos a poder ir incorporando nuevas capas vectoriales. En el caso puntual de este curso, principalmente vamos a trabajar con capas de tipo vectorial, como las veíamos con Marcelo. Pero como les decía, vamos a instalar un nuevo complemento que nos va a permitir traer un mapa de fondo sobre el cual vamos a poder incorporar capas vectoriales. ¿Cómo hacemos para instalar complementos en general en QGIS? Muy sencillo. Vemos aquí arriba, casi al centro, más tirando hacia la izquierda, el menú complementos. Y si hacemos clic en complementos, nos vamos a la primera de las opciones que dice administrar e instalar complementos. Obviamente yo pretendo que me sigan, espero que lo estén haciendo, por eso voy a ir bien despacito y si tienen alguna pregunta ustedes me paran, no hay ningún problema. Corto de hablar tanto y tan rápido, porque suelo hablar demasiado rápido, me han dicho. Así que corto y ustedes me preguntan y evacuamos todo tipo de dudas y consultas. Entonces, ¿cómo hacemos para instalar entonces un complemento? Vamos al menú de complementos y administrar e instalar complementos. Esto abre una nueva ventanita. Obviamente primero tiene que actualizar el repositorio de complementos. Este repositorio de complementos, esta ventanita, es como si fuera una biblioteca. Entonces, o una juguetería, ¿no? Si nosotros quisiéramos un juguete, vamos a una juguetería o a cualquier tienda online hoy en día para buscar cuál queremos y simplemente le ponemos instalar y ya lo tenemos instalado, ya lo tenemos comprado. Entonces, fíjense que acá tenemos un panel lateral izquierdo donde podemos ir filtrando la información que estamos viendo. Por ejemplo, acá tenemos, estamos viendo la cantidad enorme de complementos disponibles que podríamos llegar a instalar, pero sepan que si ustedes instalan muchos complementos, QGIS se va a hacer cada vez más pesado, por lo tanto, cuando abrimos por primera vez QGIS, va a tardar mucho más en abrirse. ¿Por qué? Porque tiene un montón de complementos instalados y los tiene que tener más o menos disponibles. Entonces, se va a ralentizar y va a consumir mucha más memoria y procesador de la máquina de ustedes, con lo cual va a tardar mucho más en abrirse. Entonces, como les decía, aquí tenemos la lista completa de complementos que hasta hoy en día tenemos disponibles para seleccionar e instalar. ¿Sí? Simplemente es tan sencillo como eso. Nosotros acá cuando hacemos clic en cualquiera de los nombres de los complementos, fíjense que a la derecha se nos abre una pequeña descripción de lo que va ese complemento. Está generalmente en inglés. Ahí tenemos otra dificultad. Nos dice cierta información relevante, como por ejemplo la cantidad de descargas que tiene y los votos que tiene ese complemento. Y una pequeña descripción, como les decía, que nos va a permitir más o menos conocer
este, de qué va este complemento. Seguramente, si estamos en este apartado de complementos, eh, lo más probable sea, no es que seguramente, pero digo, lo más probable sea que conozcamos qué complemento queremos instalar y lo busquemos. Conozcamos en el sentido de que alguien nos compartió la información de que, mirá qué buen complemento, instálatelo. Genial. Entonces vengo al apartado de complementos, lo busco y lo instalo. Y como les decía, en este panel lateral izquierdo podemos ir visualizando la información eh, por categorías. Por ejemplo, instalado, yo tengo estos instalados. Y fíjense que hay una diferencia entre instalado y con tilde. ¿Cuál es la diferencia entre instalado y con tilde? Bueno, justamente, si bien yo tengo todos estos complementos instalados, hay algunos que no tienen tilde. ¿Eso qué significa? Que todavía no están disponibles para ser utilizados en el ambiente de QGIS. ¿Y qué hago para que estén disponibles? Simplemente los tildo y ahí va a estar disponible para ser utilizado en QGIS. Si ustedes tienen alguno de estos complementos no tildados, no van a tener la posibilidad de utilizarlos. Por lo tanto, es importante que, además de que estén instalados, ven, yo ahí toqué este que se llama Group Transparency. Voy a tildarlo nuevamente y fíjense que aquí se colocó el icono. Si yo lo destildo, va a desaparecer. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante que además de tener nosotros instalados los complementos, los tengamos tildados para ser efectivamente posibles de ser utilizados. Entonces vamos a ir a la solapita de todos y yo les voy a pedir a ustedes que instalen un complemento que yo ya tengo instalado, pero les voy a mostrar de qué manera se pueden buscar de una manera más ágil y más rápida, porque son demasiados complementos y a veces, si bien está ordenado de la A a la Z, puede ser como difícil, complicado buscarlos de manera manual en este otro panel. Aquí tenemos una barra de búsqueda, entonces simplemente vamos a hacer un clic izquierdo sobre esa barra de búsqueda y van a escribir esto. Van a ver que cuando empiezan a escribir ya les tira opciones para complementos para instalarse. Vamos a instalar el Quick Map Services. Se escribe así. Fíjense, ahí no terminé de escribir y ya me tiró todos los complementos que empiezan o que tienen entre sus descripciones la palabra Quick. Y yo quiero que ustedes se instalen este, que se llama Quick Map Services. Y acá tenemos entonces esa breve descripción de lo que va a este complemento, que lo que nos va a permitir, justamente, y vuelvo a insistir, es tener mapas de fondo. ¿Qué es un mapa de fondo? Por ejemplo, Google Earth sería un mapa de fondo. El OpenStreetMap sería un mapa de fondo. Yo quiero tener un mapa carretero, por ejemplo, de fondo. ¿Para qué? Para yo poder poner capas, shapes o layers. Esas tres palabritas van a ser como sinónimos, ¿sí? Esos mapitas o capas o layers o shapes, yo los quiero visualizar arriba de un mapa carretero, por ejemplo. ¿Para qué? Y para saber con mucha más propiedad eh, dónde está ubicado lo que estoy viendo en esa capa, en ese layer, con esos vectores o información de tipo vectorial. Bien, vayan entonces instalándoselo. ¿Cómo hacen para instalarlo? Simplemente lo seleccionan en celeste aquí y le ponen, bueno, acá yo no lo tengo habilitado porque ya lo tengo instalado. Van a tener acá que dice instalar complemento. Y van a ver que es relativamente rápido el proceso de instalado. Lo pueden actualizar, pero no hace falta. Una vez que lo tienen instalado, vamos a cerrar esta ventanita. Y vamos a ver dónde lo instaló, porque todavía no sé dónde lo instaló. Yo entiendo que sí lo instaló, porque vengo al apartado de instalado y acá lo veo, pero todavía no sé dónde buscarlo. ¿En dónde? En el ambiente de QGIS, porque lo instaló pero no sé dónde. Así que vamos a cerrar esta ventanita de complementos, de administrador de complementos, y vamos a buscar entonces el complemento que acabamos de instalar. En general van a encontrar los complementos en este menú de web. Digo en general porque no es tan así. Eso varía con cada uno de los complementos que ustedes se descarguen. Pero en el caso de Quick Map Services lo van a encontrar en web. Fíjense, cuando yo me posiciono con el mouse sobre el complemento Quick Map Services, se me despliegan a mí, un montón de opciones para elegir de qué cosa, de mapas de fondo.
Pero quizás ustedes todavía no tengan tanta cantidad de opciones para elegir. Entonces, ¿cómo tienen que hacer para ser tan copados como yo? Bueno, tienen que venir al apartado de aquí abajo donde dice Settings, de configuración. Cuando hacen clic en Settings, se despliega otra ventanita que les permite a ustedes instalar esas nuevas posibilidades para visualizar. Esta ventanita entonces se les tiene que haber abierto y tienen que ir a la última de las solapas, que dice More Services. Cuando abren o despliegan More Services, les aparece este cartelito de atención. No le presten ningún tipo de atención, valga la redundancia. Solamente le está diciendo que ustedes van a empezar a utilizar algunos geoservicios, se llaman, ¿sí? Algunos mapas traídos o creados por autores que no están del todo validados. Pero no hay ningún problema. Por ahora, si ustedes están trabajando con mucha más precisión, quizás este cartel de atención le van a tener que prestar mucha más atención. Bien, cuando se desplegó entonces esta solapita de More Services, lo que tienen que hacer es simplemente clic en Get Contributed Pack, que es un botón abajo del todo. Hacemos clic y cuando hacemos clic entonces nos va a salir un nuevo cartelito que nos va a decir, listo, ya ha sido actualizado. Damos al botón de aceptar cuando efectivamente ahí está. Que la última versión ha sido descargada, le ponemos a aceptar. Espero un ratito a ver si todos... depende de la velocidad de nuestras máquinas también el hecho de que QGIS responda más o menos rápido, ¿sí? Y tengan en cuenta que puede pasar que por algún motivo eh, tenga algún tipo de problema QGIS y termine cerrándose. Suele pasar, nos saca canas verdes, ténganlo en cuenta. Pero bueno, es simplemente tener cuidado de ir guardando la información que estemos trabajando, tomarse ese recaudo por las dudas que ocurra algún tipo de problema. Bueno, entonces, como les decía, nos aparece este cartelito, aceptamos, guardamos para que se cierre efectivamente esta ventanita y ahora volvemos a ir a Web, Quick Map Services y tendría entonces que ahora sí aparecerles todas estas opciones de qué mapas. Todos estos son mapas. Vamos a ir al básico, 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 que es el de Google. Y vamos a hacer clic en, por ejemplo, Google Road. Si hacemos clic en Google Road, van a ver lo que sucede. Nos va a cargar ya mismo, ya tenemos, un mapa de planiferio, ¿sí? Un mapa de la totalidad del mundo, al cual nosotros vamos a poder manipular un poquito. ¿Cómo? A través del mouse. Entonces ahora empezamos a trabajar de lleno, de lleno, de lleno con esta herramienta del QGIS y a aprender a Luis, manejarnos. Sí, no, te quería cortar porque venís embaladísimo y te sí, está seguramente. saliendo todo muy bien para ver si las y los chicos pudieron más o menos seguir esto y estar viendo lo que estabas viendo vos. Perdón, Luis, yo me quedé justo en la parte de cómo pusiste el mapa. Bien, repito. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, ¿cómo hice para meter este mapa? Voy a enseñarles otra cosita. Si ustedes tienen este mapa, pueden practicarlo, por eso lo voy a mencionar. Si se fijan, ya está cargado aquí en el panel de capas. Entonces, a medida que vayan ustedes incorporando cosas en este lienzo en blanco, van a ver que van a ir disponiéndose aquí. Van a ir ubicándose a lo largo de todo este panel de capas. Pero si ustedes quisieran eliminarlo, no hay ningún problema. Lo pueden directamente eliminar la capa haciendo clic en este botoncito del recuadro blanco con un prohibido rojo. Le ponen eliminar capa, les va a preguntar, ¿usted está seguro que quiere eliminar esta capa de la leyenda? Le ponemos que sí. Entonces voy a repetir cómo hacer para incorporar un mapa al lienzo en blanco. ¿Cómo hacemos eso? Vengo al menú de web. ¿Por qué vengo al menú de web? Porque yo acabo de instalarle un complemento. ¿Cuál es ese complemento? El Quick Map Services, que tiene todas estas opciones para incorporar mapas. Vamos a incorporar a otro mapa que es el conocido por todos nosotros y todas nosotras, el Google Satellite. Y vamos a incorporar el Google Satellite. Y, tenemos qué cosa, el Google Earth, el famoso Google Earth,
cual nosotros podemos acceder a través de nuestras computadoras. Estas maravillosas vistas cenitales de todo el planeta Tierra. Bien, entonces, eh, por ejemplo, que a mí se me ocurra incorporar no solo el Google Earth, sino también otro mapa. ¿Puedo? Sí, claramente. Lo único que va a suceder es que van a estar ubicándose aquí, todas las demás capas. ¿Y eso qué va a- qué es lo que va a suceder cuando ocurra eso, de que vaya incorporando más capas? Vamos a ver eso. Entonces vamos nuevamente al menú web, vamos al complemento de Quick Map Services. Voy a traer uno que está muy copado, que se llama Stamen. Está por acá y por el medio, digamos, de las opciones. Y el último de todos es el Stamen Watercolor. ¿Por qué me parece copado el Stamen Watercolor? Seguramente más de uno lo ha utilizado y conozca de su existencia. Por lo tanto, no quiero que rompan la ilusión de quienes no lo conocen. El Stamen Watercolor, fíjense lo que va a hacer, es una locura astrofísica, artística, hermosura gigantesca. Voy a elegir entonces el Stamen Watercolor, pero no lo veo. ¿Por qué? Porque está debajo, en el apartado de capas. Entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Puedo hacer varias cosas. O destildo Google Satellite o traslado el Stamen Watercolor arriba del Google Satellite. ¿Cómo hago eso? Pincho con el botón izquierdo del mouse, arrastro y lo suelto arriba. ¿Ven que se ha generado una línea negra? Eso me está indicando que efectivamente lo va a trasladar arriba. Pueden que ustedes, ahí por ejemplo ya no tengo esa línea negra y fíjense que tengo un botón de prohibido. Eso me indica que no lo va a trasladar correctamente. Entonces yo tengo que cerciorarme de que aparezca esa línea negra y lo va a trasladar arriba. Entonces fíjense lo que ha hecho. Ahora sí, me está mostrando todo lo que esté arriba, lo va a estar mostrando. Todo lo que esté debajo va a estar oculto detrás de lo que esté arriba. Yo podría haber hecho, en lugar de trasladar el Stamen Watercolor arriba, voy a trasladarlo abajo para mostrarles que la otra forma de visualizar lo que está de fondo es tildando y destildando las capas. ¿Ven? Yo tildo y destildo las capas y puedo ver una o la otra. Pero sepan que lo que se va a mostrar primero es lo que esté más arriba y lo que se va a mostrar de fondo es lo que está más abajo. Ahora sí, vamos a trabajar un poco con el mouse. Entonces, ¿cómo hacemos para ver un poco más grande esta imagen? Lo que tengo que hacer es utilizar la ruedita del mouse. ¿Sí? Si yo utilizo la rueda del mouse, puedo... Sí, ¿Cómo era para eliminar una capa? Solamente apretar delete. mira, tenés por lo menos una opción, que es la más sencilla de todas, es simplemente selecciono la capa que deseo eliminar y voy al botoncito del recuadro blanco con el botoncito con el icono de prohibido rojo. Le hago clic en este botoncito y me aparece este cartel que me pregunta, ¿usted está seguro que desea eliminar la capa? Le pongo que sí. Y entonces ahí eliminé una capa y me quedé únicamente con la de Stamen Watercolor. Otra forma es con el botón derecho del mouse sobre la capa y aparece la opción aquí, eliminar capa. El recorrido es un poco más largo, pero es exactamente lo mismo, hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Eliminar capa, le ponemos que sí y ahí eliminó la capa. Vamos a traer, Perfecto. perfecto, vamos a traer otra opción. A ver, el OpenStreetMap. El OSM es el famoso OpenStreetMap. ¿Sí? El OpenStreetMap es muy conocido porque tiene un montón de información, es colaborativo también, eh, y tiene un montón de información de locales, de calles, de nombres, etcétera. Muy completo, está muy bueno. Vamos a elegir la opción de estándar. Entonces, ahí nos trajo este mapa de fondo, que es el OpenStreetMap. ¿Sí? Me acerco entonces al mapa y tengan en cuenta que tienen que tener mucho cuidado de dónde hacen zoom. O sea, fíjense ahí, pincho con el botón izquierdo, arrastro y suelto. Pincho, arrastro y suelto, ¿para qué? Para moverme por el mapa. Pero tengan en cuenta que si ustedes hacen zoom con la ruedita, si hacen zoom, depende de ustedes dónde hagan zoom al lugar del mundo donde se van a acercar. Si yo hago zoom con la ruedita en otro lado, por ejemplo en Japón, me estoy acercando a Japón. Si yo me muevo al mouse y hago clic o hago, perdón, un zoom sobre Estados Unidos, me voy a estar acercando a Estados Unidos. Si hago zoom en el agua, tengan en cuenta que pueden perderse. ¿Por qué? Porque ya no tengo ninguna referencia, ¿ven? Me estoy recontra perdido, no tengo ni idea de dónde estoy ubicado.
Ustedes pueden hacer con la ruedita del mouse para arriba y para adelante y para atrás, quiero decir, y quizás se sigan perdiendo porque estén muy en el agua y no tengan la posibilidad de volver a ver el mapa. Entonces, ¿cómo hacemos para que vuelva a mostrarme el mapa rápidamente? Seleccionamos la capa del mapa y vamos a este botoncito que dice una lupa con 3 flechitas celestes, que dice Zoom General. Si hago clic en Zoom General, automáticamente, si estaba perdido y no sabía dónde estaba, puedo rápidamente hacer un clic, un zoom, para visualizar toda la capa. ¿Sí? Entonces ahí no me perdí tanto y puedo volver a hacer un zoom con la ruedita del mouse en la localidad donde quiero posicionarme. ¿Sí? Entonces esta es la funcionalidad de la ruedita del mouse. Pero fíjense que, bueno, esto es pinchar y arrastrar, ¿no? Con el botón izquierdo del mouse. Pincho y arrastro, pincho y arrastro. También pueden pinchar y arrastrar ¿con qué otro botón del mouse? Con la propia ruedita del mouse. ¿Por qué? Porque la propia ruedita del mouse, además de hacer adelante y atrás, si yo aprieto la ruedita del mouse, también puedo pinchar y arrastrar. Ahora estoy pinchando y arrastrando con la ruedita del mouse. ¿Cómo saben eso ustedes? Porque cambió, fíjense el mouse. El mouse continúa siendo una mano y no está pinchando. Si yo hago el botón izquierdo del mouse, fíjense, ¿ven? La mano se transforma como que agarra el mapa. En cambio con la ruedita no. Mira, bien, fíjense. ¿Ven? No está como agarrando, pero sin embargo me estoy trasladando. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso del botón del centro, ¿sí? La ruedita, la estoy utilizando como si fuera un botón más del mouse. Pincho y arrastro. La ruedita del mouse para pinchar y arrastrar va a ser muy útil cuando nosotros tengamos habilitada otra herramienta que no sea esta manito. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con el tiempo, pero por ahora lo básico es esto. Pinchar y arrastrar lo pueden hacer con el botón izquierdo o con el botón de la ruedita. Otra forma de hacer zoom que no sea usando la ruedita es con alguna de las herramientas que tenemos aquí. Por ejemplo, este botoncito de acercar de la lupa con el más. Si habilitamos esta herramienta, sepan que en QGIS es todo el tiempo usamos el mouse, ¿verdad? Porque es una cuestión muy gráfica. El QGIS vamos a ver que tiene un montón de información alfanumérica, como veíamos con Marcelo, pero tengan en cuenta que se utiliza muchísimo la parte gráfica y para ello usamos muchísimo el mouse. Entonces, como les decía, el mouse hoy en día, ahora lo estoy utilizando como si fuera una mano. Pero yo puedo habilitar otra herramienta y entonces va a cambiar la funcionalidad de que tenga el mouse. Entonces voy a utilizar esta herramienta de la lupa de más y fíjense que tendría que modificarse el mouse. ¿Ven? Ya no es más una lupa, es una mano, perdón, es una lupa. ¿Y cuál es la diferencia con la ruedita del mouse? Que con esta lupa, si yo pincho, arrastro y suelto, puedo especificarle a QGIS que haga zoom sobre algún área en particular. ¿Sí? Pincho, arrastro y suelto. Entonces ahí me hizo zoom únicamente en el recuadro que yo le estipulé. Y es un poco más preciso que andar con el mouse, haciendo con la ruedita del mouse. ¿Cómo me estoy Luis, alejando? te hago una pregunta. ¿Este tipo de capas de OSN son vectoriales? No. A ver, sí y no. A ver, ¿cómo decirlo? Estamos viendo una capa que si yo me acerco con el mouse, como que se va pixelando. ¿Se dieron cuenta? ¿Ven? Ahí es como que se iba pixelando. Pero de fondo lo que estamos viendo sí es una capa vectorial. Si bien no podemos trabajar estas capas no las van a poder trabajar. Hay algunas capas que vamos a enseñarles a traer al ambiente de trabajo de QGIS que sí van a poder retocarlas. Eh, lo digo o no lo digo, lo digo o no lo digo. Bueno, son las famosas WFS. Pero lo vamos a ver, tranquilos y tranquilas. Eh, Esta es una capa de tipo vectorial, sí, pero que no se puede retocar. La capa, por ejemplo, que veíamos anteriormente, voy a traerla. Voy a ir a Web Map Services, Google Satellite. Esta es una capa de tipo raster, la de Satellite. Vamos a destildarla del OpenStreetMap para que se visualice la de Google Satellite. Esta sí es una capa de tipo raster.
porque yo veo imágenes satelitales y si me acerco va a llegar un momento en que la imagen esté pixelada y no pueda ver con detalle. eh, no voy a estar viendo de fondo en realidad puntos, líneas y polígonos, simplemente estoy viendo píxeles. Esa es la diferencia que veíamos recién con Marcelo, ¿sí? Yo me acerco y la unidad mínima que estoy viendo son píxeles y no puntos. Esta laguna, por ejemplo, no es un polígono, sino que es una imagen de tipo raster, por lo tanto, si me acerco, se pixela. Si yo me acercara en una capa de tipo vectorial a una laguna, podría acercarme todo lo que quisiera al límite, por ejemplo, entre el tierra y la laguna, y no vería este desenfoque de píxeles, sino que vería todavía la línea limitatoria, digamos, limítrofe, entre qué cosa, la tierra, el objeto tierra y el objeto agua o laguna. Bien, espero que haya evacuado un poco la duda. Lo que estoy haciendo ahora, fíjense que tengo habilitada la herramienta de lupa con el símbolo más y me estoy alejando, sin embargo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la rueda del mouse. Entonces yo puedo hacer un acercamiento con la herramienta lupa a alguna zona en particular y me alejo con la ruedita del mouse. O puedo elegir la herramienta de la lupita con signo negativo. Fíjense que hago un clic sobre el mapa y me aleja un cachito. O puedo hacer eh, dibujar un rectángulo y se aleja también de otra manera. ¿Sí? Pero si quisiera acercarme a esta zona, por ejemplo, dibujo un rectángulo y no me estoy acercando. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la herramienta del menos. Entonces vengo a la herramienta del mouse, de más, perdón, de la lupita más, hago el rectángulo y ahora sí me estoy acercando a la zona que estoy dibujando. Voy a poner el OpenStreetMap para que se vea un poco más el celeste. ¿Sí? Fíjense que cuando hay delay, como que se observa de fondo, está jugando de fondo esta capita de Google Satellite. Y así ustedes podrían, Y la, sí, no, y la información de estas capas, si son, por lo menos la temporal, de qué fecha son, o la descripción de la capa, está disponible como para saber de qué año, de qué mes, eh, o algo, digamos, pues en vivo. es una buena pregunta. La verdad que no conozco la respuesta, pero fíjate si vas a la capa, en el apartado del panel de capas, haces un botón derecho del mouse sobre la capa y abajo de todo tenés la opción de propiedades. En propiedades, a vos te va a salir una ventanita con un montón de información extra sobre la capa con la que estás trabajando. Entonces te dice a quién le pertenece, ¿sí? Dónde se consigue la información a través de esta URL. Y hay un montón de descripciones y de información sobre la capa que podría llegar a decirnos algo. Lo mismo en el panel lateral izquierdo, tenemos otro tipo de información. ¿Ven? Entonces, hay un montón de información relativa a qué cosa, a la capa sobre la que estoy trabajando. Quizás a mí me gustaría y me recontra interesaría saber si lo que estoy viendo pertenece a una cosa actual, si está realmente actualizada, a qué fecha. Pero en general eso me temo que no lo van a poder saber. Lo mismo el Google Satellite, que sí tienen la posibilidad de ver el histórico utilizando la herramienta del Google Earth. Aquí me temo que no van a ustedes saber, a menos que hagan una interpretación visual de lo que estén viendo, pero en principio no sé dónde buscar esa información y no sabría decirles con exactitud si podrían tener acceso a esa información de cuándo es la imagen satelital que están ustedes viendo. Fer, Marcelo, ¿ustedes saben? Luis, posiblemente todo esto lo veamos cuando explicamos metadatos. Bien, En algunos casos. bien, se me están adelantando mis estudiantes, yo no tengo la culpa, sépanlo, quiero que lo sepan. Así que, nada, lo vamos a ver entonces más adelante con el profesor Marcelo Farenga seguramente o con el profesor Fernando Saúl. Bien, otra cosa importante
más allá de jugar con esto de incorporar nuevas capas para ver diferentes opciones. Fíjense, acá tenemos Bing, el mapeador de Microsoft, cosas de la NASA. Tenemos servicios de Waze, esta aplicación que nos sirve para ubicarnos y con información relativa al tránsito, por ejemplo, etcétera. Ustedes chusméenlo esto si quieren. Voy a utilizar la herramienta de la manito, así no me molesta tanto el mouse con los zooms. Una cosa, un aspecto importante que ustedes tienen que manejar del QGIS es el tema de los sistemas de información, los sistemas de referencia, el sistema de coordenadas con el que estén ustedes trabajando en el lienzo en blanco en el ambiente de QGIS. Eso es importante que ustedes lo manejen. ¿Por qué? Porque van a ver que cuando ustedes incorporen capas en el apartado del panel de capas, tienen que saber con qué sistema de referencia están trabajando y con qué sistema de coordenadas están trabajando. ¿Por qué? Porque puede pasar que algo que yo, por ejemplo, quiera ubicar en el país de aquí, de Ecuador, esté mal ubicado y me lo genere, o me lo dibuje, o me lo mapee un poquito más hacia la izquierda, o un poquito desfasado, con otras coordenadas. Quizás eso tenga que ver con algún tipo de problema en cuanto a la proyección que estemos utilizando. ¿Qué es esto de la proyección? También lo vamos a ver con mucha más exhaustividad a lo largo del curso, pero tiene que ver con este código que ven acá a la derecha abajo. Este es un código internacional que nos permite saber con qué proyección estamos trabajando actualmente en este proyecto de QGIS. ¿Cómo hacemos entonces para modificar la proyección con la que estamos trabajando? Podemos hacer clic entonces en este botoncito de este código 3857 que aparece aquí debajo a la derecha. Si hacemos clic entonces se nos despliega una ventanita con información referida a esto del sistema de referencia de coordenadas, el famoso SRC. Y nosotros estamos utilizando, por lo visto, el código 3857. Fíjense que si nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a modificarle la proyección, vamos a cambiarle, por ejemplo, por una Robinson o por una Hammer Eitoff. Yo las tengo aquí. ¿Por qué? Porque las he utilizado recientemente. Fíjense, sistemas de referencia de coordenadas usados recientemente. Quizás ustedes no las tengan aquí a mano, pero sí estén aquí. Acá tenemos un montón de opciones de sistema de coordenadas para utilizar en el proyecto que estamos trabajando. Si, por ejemplo, que ustedes conozcan el sistema de coordenadas con el que quieren trabajar, conozcan el código o el nombre, por ejemplo, Molway. ¿Sí? Entonces empiezan a escribir en este filtro y acá les va a salir, aquí debajo, porque estos son los recientemente utilizados, aquí debajo, en las opciones, les van a aparecer diferentes opciones de proyecciones a ser utilizadas. Y acá les va a mostrar una pequeña vista previa de la proyección. Hacemos clic en Word Molloway, aplicamos, aceptamos y fíjense lo que sucede. Me alejo un poco del mapa y fíjense, ¿qué pasó? El mapa se ve transformado en función de la proyección que acabo de predefinir con la que quiero trabajar. Vamos a verlo con el Google Satellite. ¿Ven? Me acható los polos y me generó esta especie de elipse del mapa que estaba viendo. Es exactamente el mismo mapa, tiene otra proyección. ¿Sí? Luis, Sí, la próxima tenemos un teórico, como tuvimos, exactamente. sobre estas proyecciones para que tampoco, si es demasiada información, me parece, que no se hagan problema, que va a haber otro PDF sobre esto. Bien, yo simplemente para mostrarles lo interesante de estas cosas locas que ya podemos ver cuando empezamos a operar con QGIS, que es, por ejemplo, si necesitamos un mapa de planiferio en proyección Molloway,
hacemos una captura de pantalla, por hacer una cosa rápida, de esta salida gráfica, de este mapita, y ya podemos utilizarlo. Es fantástico, es tan sencillo como eso, venir al botoncito de aquí abajo y cambiarle la proyección al mapa que estamos viendo. Luis, te hago una Sí, pregunta. sí, cómo no. Sabes que estoy en sistema de referencia de coordenadas, pero no encuentro el More Way. Eh, se me Hay está muchos y no me cortando, guío. se me cortó un poco el audio y no te escuché. No, que dentro del sistema de referencia de coordenadas no encuentro el More Way. Ese. Bien. Otra forma de ir a las propiedades del sistema de coordenadas que estemos utilizando es yendo al menú de proyecto. En el menú de proyecto tenemos el apartado de propiedades. Se abre exactamente la misma ventanita y sobre la solapa de SRC venimos acá, por ejemplo, y escribimos el tipo de proyección con el que queremos trabajar. En mi caso, por ejemplo, puedo poner Mercator y voy a trabajar con esta Mercator por elegir cualquier cosa. Fíjense, está referida, es una proyección Mercator que utiliza el país de Nueva Zelanda. Entonces, la vista previa ya me está señalando si me es pertinente o no utilizar la proyección que se utiliza en Nueva Zelanda para la totalidad del globo terráqueo. ¿Sí? Lo mismo para Wisconsin, por ejemplo. ¿Esto ocurría en vuestro caso, que no les aparecían todas las opciones? Claro. Sí, a mí Bien, tampoco me parecía. a ver, Tampoco me- simplemente borrando tenemos, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? No tengan ningún problema, pero digo, acá más o menos tenemos todas las opciones de sistemas de coordenadas que podemos utilizar. Simplemente les mostraba este, una precuela sería de futuras clases. Así que si no les aparece, ya lo vamos a ver con más detenimiento en otras oportunidades, pero tengan en cuenta eso de que vamos a poder modificar la proyección con la que estemos trabajando y a medida que vayamos eligiendo proyecciones van a quedar guardadas aquí eh, como recientemente utilizadas. ¿Sí? Bien, una de las últimas cosas que me gustaría ver el día de hoy es cómo guardar un proyecto. Para QGIS, lo que estemos trabajando en estos lienzos en blanco, con las capas que vayamos incorporando, se le denomina proyecto. ¿Y cómo se guarda un proyecto? Simplemente venimos al menú de proyecto y ponemos guardar como. Entonces, de aquí es importante que ustedes guarden el proyecto. Cuando guardan un proyecto se va a generar un archivo eh, con un icono en particular, que ya lo vamos a ver. Que ustedes sepan dónde lo van a guardar y que no lo muevan de allí. Por lo tanto, es importante que se hayan creado una carpeta específica en algún lugar que no muevan a partir de ahora. ¿Por qué? Porque una vez que guardan el proyecto lo que hace es guardar información relacionada con las rutas de donde están ubicados los demás archivos. Entonces, si ustedes mueven ese archivo del proyecto, QGIS se va a perder, se va a pegar un mareo terrible y no va a saber dónde va a ubicar los archivos que ustedes tenían cargados. Por eso es importante que ustedes guarden todo dentro de una carpeta y no lo muevan de allí, no lo renombren, no le cambien el nombre, no lo corten y peguen en otro lado. Entonces, vamos a guardar el proyecto, le ponemos guardar como, se despliega otra ventanita que nos pregunta dónde lo queremos guardar, y yo fíjense que lo tengo ya predefinido, que lo quiero guardar en el escritorio, en la carpetita adecuada, ya le puse un nombre adecuado, hago clic dentro de esa carpeta y le voy a poner un nombre cualquiera, proyecto 1, y fíjense que tenemos dos opciones de guardado, tipo formato QGZ, que es un formato comprimido, o QGS, que es el formato de... Cualquiera de los dos son formatos de QGIS. Y yo voy a dejarlo como comprimido, no hay ningún problema, no hay que descomprimirlo, simplemente sepan que es un formato comprimido. Ya le pusimos el nombre, le ponemos guardar, y venimos entonces al escritorio para ver, vamos a la carpeta del curso, fíjense lo que ha creado. Me ha creado entonces un icono del proyecto 1 con este colorcito de icono y fíjense lo que pesa, nada, 5K. Y me dice que el tipo de archivo es un tipo de QGIS Project. ¿Sí?
¿Qué es lo que guarda? ¿Qué información guarda entonces este archivo? Todo lo relacionado con lo que vayamos cargándole en cuanto a capas. ¿Pero guarda las capas? No, las capas se guardan aparte. Ya lo vamos a ver, pero más adelante, en otros encuentros. Pero sepan eso, que lo que guarda este archivito del proyecto 1 es información relacionada con dónde ir a buscar los shapes en este proyecto que hemos creado. Por eso pesa tan poco porque simplemente como si le dijera que fuera un documento de texto, un TXT, que únicamente guarda algunos parámetros, ¿sí? Algunos argumentos de dónde están ubicadas las capas, dónde ir a buscarlas, con qué proyección, etcétera. Bien, a ver, voy a volver un segundo porque dije que lo iba a utilizar como guía, pero muy poco lo utilicé como guía, este PDF de la clase práctica número 1. Acá les mostrábamos entonces algunos de los botoncitos principales que los vamos a ir viendo a lo largo del curso. Cómo se comienza un proyecto, esto de cambiarle las propiedades a un proyecto, ponerle un título, un sistema de coordenadas, dónde están ubicados entonces algunos de los aspectos fundamentales. Por ejemplo, yo tengo creado en QGIS este proyecto con el nombre Proyecto 1. Si vengo al menú de proyecto y le pongo nuevo proyecto, para crear un nuevo proyecto a partir de un lienzo en blanco, fíjense lo que sucede. Me desaparecieron las capas que estaban cargadas, tengo el lienzo en blanco y fíjense, no tengo otro proyecto abierto, no tengo el proyecto 1 abierto, me desapareció. ¿Por qué? No sé, pero es una forma que tiene medio extraña para mi gusto, QGIS de trabajar que no guarda o no tiene abiertos dos proyectos a la par. ¿Eso es real lo que estoy diciendo? No tanto. ¿Se pueden tener dos proyectos a la par abiertos? Sí, podría. ¿De qué manera? Botón derecho del mouse sobre el iconito de QGIS y abro una nueva ventana, entonces ahí sí puedo tener dos proyectos abiertos. Pero en general, cuando uno le pone proyecto, nuevo proyecto, no te abre otra ventanita de QGIS, sino que te cierra la anterior y te queda únicamente una ventanita abierta del QGIS. Volvamos un segundo al PDF. Veíamos entonces el tema de las propiedades. Y el tema de las proyecciones tiene que ver justamente con lo que uno vaya a medir. Si uno tiene elegida una proyección adecuada, lo que vaya a mapear con ese mapa de fondo, con esa proyección adecuada, lo va a poder ver, ya sea que quiera trabajar en grados sexagesimales o en unidades métricas, ¿sí? En metros, kilómetros, centímetros, milímetros. De eso depende que ustedes elijan una proyección por encima de otra. Los distintos elementos que podían elegir, el guardado como, cargar capas. Vamos a ver de empezar a cargar una capa vectorial, puesto que la teníamos. Fíjense que acá les dejamos material donde URLs, sitios web, de donde ustedes se pueden llegar a descargar capas libremente. Y nosotros teníamos entonces en el campus una carpetita de material descargable con localidades y con el shape de Sudamérica. Vamos a ver entonces de cargar alguna de esas capas. ¿Cómo hacemos eso? Venimos nuevamente entonces al QGIS y voy a utilizar el acceso rápido. ¿Dónde está el acceso rápido para cargar una capa? En el panel lateral izquierdo que veíamos al principio del encuentro. El primero de los botones nos va a permitir a nosotros añadir una capa vectorial, que es lo que vamos a hacer. Obviamente tendría que haber elegido primero la proyección, porque fíjense que ahora estaría utilizando una proyección con este código 4326. Hago clic en el botoncito para elegir otra proyección o en lugar de eso puedo venir al complemento que habíamos instalado y poner de fondo un mapa, por ejemplo, del OpenStreetMap, que ese ya viene predefinido con una proyección y yo no tengo que modificar la proyección de mi proyecto. Fíjense lo que sucede. Voy a elegir entonces poner como mapa de fondo el mapa de OpenStreetMap estándar.
Fíjense que me cambió aquí debajo a la derecha. El código ya no es 4326 como veíamos anteriormente, sino que está utilizando una proyección con el código EPSG 3857. La 3857 es en general la que usa Google, la que usan OpenStreetMap, la que usan en general todos los mapas de forma estándar. Una forma estandarizada es la 3857, el código 3857. Que también maneja coordenadas, unidades métricas, ¿sí? En kilómetros, metros. Por lo tanto, es muy utilizada, es muy estandarizada. Yo la uso regularmente. La 4326 no, por ejemplo, porque tiene sistema de coordenadas geográficas. Entonces, ya tengo el mapa de fondo para visualizar la información que voy a ir cargando. Y vamos entonces a cargar una nueva capa. ¿Cómo hacemos para cargar una nueva capa y visualizarla en QGIS? Les decía, el primer botoncito del panel lateral izquierdo de añadir una capa vectorial. Hago clic allí y me abre una ventanita que me permite no solo incorporar una capa de tipo vectorial, sino los demás tipos de información geográfica. Pero me voy a quedar con la solapita de vectorial. Fíjense que tenemos este apartado, que por ahora no es relevante que ustedes le presten atención a esto, pero sí a al de la fuente. ¿Por qué? Porque aquí le voy a especificar a QGIS dónde tiene que ir a buscar el archivo o la capa que quiero visualizar, con la que voy a trabajar y la que va a incorporar en el apartado de capas. ¿Cómo hago eso para decirle dónde busque ese archivo? Con este botoncito de la derecha de los tres puntitos, que casi ni se ve, que casi es imperceptible. Si toco este botoncito de los tres puntitos, me permite a mí explorar, examinar dónde buscar la información. Bueno, yo obviamente ya estoy dentro de mi carpeta del escritorio y voy entonces a ir a buscar uno de los layers, uno de los shapes con los que vamos a trabajar. Hago doble clic en la carpeta de shapes y fíjense que yo tengo la carpeta zipeada, pero también la deszipeé. Entonces fíjense la cantidad de archivos con el mismo nombre, pero tienen diferente extensión. Son otro tipo de archivos. Pero cada uno de estos tipos de archivos son fundamentales para que uno solo de ellos funcione y que el que utiliza QGIS para visualizar, para mostrar la capa, es este que termina en SHP. Todos los demás, nosotros no lo tomamos como relevantes, pero QGIS sí. Fíjense que hay dos tipos de SHP. Uno de tipo XML, que guarda otro tipo de información, pero el que vamos a utilizar es este, que dice archivo SHP. A medida que ustedes tengan más y más capas, más y más shapes, quizás esto se les va a complicar para buscarlas, si ustedes los pusieron todos en una única carpeta. ¿Cómo hacemos para buscarlas mucho más sencillamente y mucho más rápidamente? Venimos al apartado aquí a la derecha abajo, y en lugar de que nos muestre todos los archivos, voy a hacer clic, y voy a elegir que solamente me muestre los archivos de tipo ESRI, tipo shape. Estos. Archivo shape de la compañía ESRI. Y fíjense que si selecciono esta opción, me desaparecen los demás archivos. No es que me desaparecieron, no los perdí, simplemente no los estoy viendo. Pero entonces esto me permite a mí seleccionar mucho más rápidamente y mucho más adecuadamente, si se quiere, la capa que quiero traer. Por ejemplo, vamos a traer la capa de Sudamérica. ¿Cómo hago para traerla? Simplemente la selecciono y le pongo a abrir, o hago un doble clic y le pongo a abrir. Y se abre, quiero decir. En realidad todavía no se abre. Fíjense lo que sucede. Lo selecciono, le pongo a abrir y únicamente lo que hice fue cargarme la ruta de donde está ubicado ese shape. Nada más que eso. Todavía no lo estoy viendo. Fíjense que no está ubicado el shape en en el apartado de capas y tampoco está en el mapa de fondo. Voy entonces a hacer el paso extra que hay que hacer para poder visualizarlo, que es hacer clic en el botón de añadir. Fíjense que de fondo ya estoy viendo que cargó algo y en el apartado de capas también veo que hay una capa cargada que si quiero tocarla, fíjense lo que sucede. Me aparece este mensaje de error. ¿Por qué? Porque todavía estoy con esta ventana habilitada que la tengo que cerrar. Ese es otro paso extra que tenemos que hacer antes de poder visualizar la capa que hemos cargado. Si quisiéramos cargar otra capa también, antes de irnos, antes de cerrar efectivamente
esta ventana, podríamos volver al botoncito de explorar, de los tres puntitos, y decirle que además de Sudamérica me cargue localidades. Le pongo abrir, le tengo que poner nuevamente el botón de añadir porque todavía evidentemente no lo cargó, le pongo añadir, ahí efectivamente sí lo cargó, y ahora sí le puedo poner cerrar para que me cierre esta ventanita y yo pueda visualizar la información gráfica que me acaba de cargar. Fíjense lo que me cargó. Tenemos dos tipos, como veíamos con Marcelo, dos tipos de capas. Una de tipo puntual, las localidades, y una de tipo poligonal, la de Sudamérica. La de Sudamérica entonces ven que son polígonos, áreas, en este caso pintadas de color violeta, delimitadas, y la capa de localidades 1 son puntos. Entonces tenemos formas puntuales y areales de ubicar la información en este mapa con el mapa de fondo, que si hago un poquito más de zoom hacia atrás, no están todos los polígonos pintados, sino únicamente los polígonos de Sudamérica, y no están ubicados en cualquier lado los puntos, sino únicamente en la República Argentina. Luis, ¿Sí? bueno, si te parece, porque Cerramos aquí. faltan 10 minutos y la información que les estamos dando es, me parece, para algunos a lo mejor ya tenían un ingreso al mundo de los SIC, pero para otros debe ser eh, una catarata de información que tienen que tratar de ver cómo lo digieren, cómo van viéndolo, porque viéndolo así, ¿no es cierto? Cuando uno está explicando y el otro está escuchando, por ejemplo, es muchísimo en un día. Entonces, dejar un espacio ahora para interactuar con ellos, me parece que cortaste en una parte fundamental, como para que no sigas abriendo otra ventana, ¿no? Me parece genial, sí. Yo me entusiasmo y anda a pararme después. Sí. ¿Los embarullé mucho? No, Comenten. yo ¿Llegaron? ¿Pudieron seguirme? somos muy entusiastas que entre nosotros, a mí me cuesta cortarte y a ustedes les va a costar cortarme a mí, porque somos muy, digamos, tenemos mucha energía y mucha información para que uno trata de que no quede nada afuera. Pero me parece que ahora es el espacio para que ellos interactúen con nosotros. ¿Cómo vinieron? Yo solo tengo dos consultas. Una no pude ver cómo crear un proyecto nuevo dentro de la misma pestaña. Y la otra es cuando pusiste Shapes, abriste la carpeta, a vos te salían muchas capas, pero a mí no encontré donde diga Shapes. Bien. Yo creo que mucho de esta pregunta especial que estás haciendo particular está en el práctico, digamos, en el PDF, y que me parece que no vas a tener problema en resolverlo, porque es una pregunta es clásico lo que estás preguntando. Está bueno. Eh, pero bueno, a partir de ahora, digamos, este tipo de preguntas las podemos hacer en el foro, que seguramente, pero antes, intento que ahí está explicado esto, ¿no es cierto? Si tienen algún problema que no pueden avanzar con el práctico, bueno, ahí en el foro, hasta el viernes creo, vamos respondiendo. No sé si les parece. Eh, Esta pregunta, especialmente, creo que la podés resolver, la van a poder resolver. ¿Y algún otro tipo de alguna otra pregunta? Buenas, Lucía, por acá. A mí me pasó que no me dejó, no me cargó el Shape. Yo les comento, estoy usando el Madeira, que era el que tenía cargado en la compu, que lo usamos en el instituto con Fernando. Por ahí es porque tengo muchos complementos, se me ocurre, y así que digo, bueno, pensé hoy a la tarde en descargar, por ahí borrarlo y descargar el que mandaron el link ustedes. ¿Por qué no me, digamos, ponía en la pantalla el Shape? Pero pudiste cargarlo, como dijo Luis, añadirlo, eso pudiste hacerlo.
Exacto, pero al poner añadir no aparece en la pantalla y salta una leyenda, después por ahí se las muestro, pero salta como que no estaba validado el shape, una cuestión por el estilo. Bueno, Por eso. No, tendrías, Lucía, que cerciorarte de que está bajado en una carpeta, que lo desipialo antes Sí, y que eso esté sí. todo abierto y tal vez ponerlo en algún directorio cercano al disco rígido del C, por las dudas, Bien. por si la Por las cadena dudas es muy larga. Sí, eso podría llegar a ser. O si Bien. no, tendría que es algo muy básico, no tendrías que tener problema independientemente de la versión, ¿no? Así que chequeo por las dudas. Yo una consulta. eh, A mí eh, un me pasa- minutito, Adrián. sí, También fijarte si tenés muchos, como dijo Luis, muchos archivos con el mismo nombre pero con distinta extensión, filtrarlo y solamente traer el shape. Bien, perfecto. Sí, Gracias. Adrián, disculpa. sí, no, está bien. Perdón, para no tener ese problema, porque a mí ya volví a ingresar al Shape y tengo 3 millones de Shape, porque me quedaron ahí boyando. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Eliminar todo lo que tengo y descargar todo lo que dieron ustedes para estar más prolijo y ya crearme una carpeta? Para No, yo, mí me resulta más cómodo, te cuento cómo trabajo yo. Sí, Cada shape lo pongo dentro de una carpeta específica, entonces únicamente voy a encontrar dentro de la carpeta, por ejemplo, de canteras, ¿sí? O de ciudades, o de lo que sea, shape relacionado con esa temática. Entonces como que lo organicé por categorías, lo clasifiqué, digamos, por carpeta. Entonces dentro de esa carpeta únicamente voy a encontrar, qué sé yo, 5 archivos, uno solo de los cuales va a ser de formato tipo shape. sí, en este caso podés hacer una carpeta que diga curso de verano exactamente. y ahí Sí, sí, mandar lo que tiene quieras. que ser SHP. Entonces ahí es archivo Shape. Pero claro, como tengo un par también de años anteriores, me quedan Claro, mucho antes para mí, cuando vos. como te digo, por ejemplo, en este caso particular que tenemos únicamente 2 capas, ¿sí? De localidades y de Sudamérica. Además de ponerlo dentro de la carpeta del curso, de QGIS, generar otra carpeta, obviamente, que diga Shapes, pero dentro de la carpeta Shapes, crear otra nueva carpeta que diga localidades y otra carpeta afuera y a la par que diga Sudamérica. Entonces, dentro de la carpeta Sudamérica vas a descipiar o descomprimir todos los archivos del Shape Sudamérica. Lo mismo con localidades. Entonces ahí te va a quedar organizado por carpetas la información y no tan embarullado como seguramente lo tengo yo y todo el mundo, los demás mortales de este planeta Tierra, que nuestras computadoras muestran lo poco organizados que solemos ser cuando tenemos tanta información, ¿no? Sobre todo por eso. Sí, sobre Exactamente. todo, algo que dijo Luis, creo que al principio en la presentación, que fue de lo primero que dijo, es el orden cada uno lo tiene, lo arregla como puede, ¿no? O sea, en una carpeta o en una carpeta muchas cosas o demasiado subdividido, hay algunos minimalistas, otros más maximalistas. O sea, algunos es muy difícil para mí encontrarlo, el concepto de Luis, para Luis el mío. Lo importante es que sean ordenados dentro de lo que ustedes consideran orden. ¿Eh? Entonces, que esté todo en el lugar que ustedes sepan que lo van a encontrar, no en cualquier lugar. Y eso es muy Yo personal tengo también. una, respecto, tenía miedo de esto de no mover, no renombrar. Sí pueden estar shapes y proyectos al mismo nivel. La idea es que el proyecto cuando vos lo guardás se guarde al mismo nivel de shape o eso da igual. ¿Qué es lo que no hay que mover de la carpeta? Básicamente no, nada, yo no movería nada. Pero claro, justamente responde al orden Pero de que la vos, por ejemplo, yo puedo tener la carpeta, el proyecto fuera de la carpeta de Shapes. No hay ningún problema. Si esa era la pregunta. carpeta. A ver, Está bien, está bien. a ver, María Laura, eventualmente lo que vos podés hacer,
nosotros siempre decimos, como esto graba, uno ubica los archivos shape y se arma el proyecto. Cuando el proyecto vuelve a encenderse, digamos, lo volvemos a prender la computadora, volvemos a trabajar al día siguiente, lo que hace es tomar ese archivo del proyecto y organizar y revisar todos esa gran cantidad de capas que nosotros estuvimos trabajando. Y lo que hace es mantener esa configuración que tenías hasta el último momento en el cual estuviste trabajando. Si vos eventualmente, ¿no? Y cada uno de los archivos entonces está en un índice, está indexado dentro de la computadora. Si vos eventualmente sacases este archivo de localidad y lo ubicás en otra carpeta, lo que va a hacer cuando vos ingreses nuevamente al programa es que empiece a buscar ese archivo de capas y no lo encuentre. Entonces te va a poner un cartel básicamente que te va a indicar que no encuentra tal archivo, entonces si vos le pones obviar, lo que va a pasar es que una de las capas o muchas capas directamente no aparezcan. ¿Sí? Porque siempre lo va a buscar en el mismo directorio en el cual vos guardaste la última versión del proyecto. Eventualmente, si vos quisieras, ¿sí? Trabajar con esos shapes y ubicarlos en otra parte, lo que puedes hacer es copiar la carpeta, ¿sí? Y ubicarla en otro sector. ¿Bien? Entonces copiás, por ejemplo, localidades, lo ubicás en otro directorio y cuando abrís un proyecto nuevo vas a tener que convocarlas como si fuese una carpeta nueva, un archivo nuevo, disculpa, y de esa manera volver a trabajar como si fuese de cero. Recomendación, siempre archivos que nosotros les damos, socializamos, guardarlos como datos originales. Y a partir de esos, trabajar con versiones, con hacer copias y demás. Así, si eventualmente vamos a romper algún archivo, vamos a romper alguna capa, vamos a perder alguna capa shape o archivo, lo que hacemos nosotros tenemos un reservorio. ¿Bien? Así que bueno, no es nada del otro mundo, pero eventualmente a tener estos cuidados específicos. ¿Bien? Pero no pasa nada. Por eso siempre decimos de mantener y no cambiar, extraer esos archivos, sino copiarlos. No cortar y pegar en directorios distintos, sino copiar eventualmente. ¿Sí? Creo que por ahí también va la respuesta. Bueno, no sé. Creo que ya son las 11. Yo creo que ahora tienen mucho para trabajar. Sí. Ahora se les va todo esto que explicó Luis, lo que se les va a hacer una maraña, que van a tener que tratar de desenredar en sus máquinas con el tutorial, leer el teórico, el práctico, tranquilos y trabajar mucho. No tengan problema, los mapas no se rompen en este caso, no va a haber países afectados ni van a desaparecer países en la realidad, sino lo que están trabajando son archivos digitales y bueno, cualquier cosa nos comunicamos por el foro, pero está bueno que además de poder realizar el práctico de manera mecánica, ¿no? Digamos, bueno, estoy trayendo shape, estoy trayendo países, ríos, hidrografías, localidades, digan, bueno, esto en qué se parece a mi problema, al problema que yo quiero, que quiero resolver, a la temática que yo quiero abordar en un futuro. Estos puntos que acá son localidades, ¿qué podrían ser? ¿O a qué se asemejarían? Por ejemplo, a puntos de muestreo, a zonas de muestreo. Estos arroyos se pueden parecer a calles que yo inundadas o a lo que ustedes asuman en su temática personal. Que resuelvan el práctico y después vayan a la misma, a la par, digamos, viendo en qué se parece lo que están resolviendo con problemas que ustedes quisieran resolver dentro de sus entornos, dentro de sus grupos, dentro de sus problemáticas. ¿No?
Bueno, gente, espero que haya sido amena esta charla, esta primera charla. Va a quedar grabada, la vamos a ir subiendo a medida que podamos al campus. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes de forma sincrónica y para quienes no, en los videos grabados.